Bueno, entonces decíamos en la clase anterior que la primera ley de Newton, llamada la ley de la inercia, bueno, aplica el concepto de fuerza a un sistema que puede estar en reposo, o sea, en equilibrio, o que se puede mover con velocidad constante. En ambos casos sabemos que la aceleración vale cero. Entonces aquí en la primera ley de Newton vamos a trabajar sistemas en equilibrio con velocidad constante. Cuando veamos la segunda ley de Newton ya trabajaremos movimientos que tienen aceleración, o sea, modifican su velocidad. Vamos a empezar con la ley de Hooke. Recordemos entonces que la ley de Hooke tiene una ecuación, es fuerza elástica igual a menos K por X. Pero en el caso eventual en el que yo quisiera encontrar K o quisiera encontrar X, puedo tomar ese valor como positivo, ese menos K por X no como menos, sino como K por X. Muy bien, entonces vamos a arrancar desarrollando un primer ejercicio. El ejercicio dice de la siguiente manera: un resorte se alarga 10 centímetros. Sí, por favor. Un resorte se alarga 10 centímetros cuando se cuelga un peso de 2 newtons. Ejercicio número 1. Un resorte se alarga 10 centímetros cuando se cuelga de él un peso de 2 newtons. ¿Cuál es el valor de su constante de elasticidad? Para poder resolver esto uno dice, pero profe, un segundo, aquí solamente dice que la fuerza elástica es K por X, no me dan fuerza elástica, me preguntan K, tengo dos incógnitas. Por eso hay que resolverlo haciendo la gráfica. Entonces hemos recordado y hemos dicho en ocasiones anteriores que para resolver cualquier tipo de problema, en primer lugar, saque los datos que le dan y los que le piden, y en segundo lugar, haga la gráfica. Entonces la gráfica será un resorte que está sujeto del techo, por ejemplo, y tiene una masa colgada a él. Inicialmente, decíamos ayer, la longitud original del resorte supongamos que es esta, y la nueva longitud del resorte con la masa es esta. Esta distancia, que es la diferencia, es lo que llamamos X, elongación. Entonces, X va a ser igual a la diferencia entre X1 menos X sub 0. A eso le llamamos elongación. Claro, en este caso pues ya nos están dando la elongación, no necesito esto, pero es como por recordarlo. Y también es muy importante que recuerden que debe colocar el plano cartesiano con el centro en el centro de masa de la masa. Entonces, aquí tendríamos vertical hacia abajo el peso, que me lo dio el problema, y vertical hacia arriba la fuerza elástica. Y hacemos un análisis de fuerzas sobre el eje Y. En el eje X no hay fuerzas, pues hagámoslo en el eje Y. Entonces, la sumatoria de fuerzas en Y será igual a ¿qué? Las que van hacia arriba son positivas, entonces fuerza elástica. Las que van hacia abajo son negativas, entonces menos el peso será igual a ¿qué? A 0, porque no hay movimiento. A 0. Despejando, entonces tengo que la fuerza elástica es igual al peso. El peso me lo dieron y la fuerza elástica tiene una ecuación. Entonces K por X será igual a 2 newtons. ¿Vamos bien? Finalmente, K, que es la pregunta del problema, es igual a 2 newtons sobre X, que es 10 centímetros. Bien, se puede dar la respuesta en newton sobre centímetro, pero no se oye bonito. La constante está en newtons y ya que los newtons tienen metros, convirtamos los centímetros a metros. De manera que me quedaría 2 newtons sobre 0,1 metros. 0,1 es lo mismo que 1 sobre 10, el 10 pasaría arriba a multiplicar. Finalmente la constante de elasticidad es de 20 newtons
sobre metro. Y esa es la respuesta al ejercicio. ¿Preguntas? No entendí dónde sale el 20. O sea, 2 newtons sobre 0,1 Es que 0,1 es lo mismo que decir 1 sobre 10, ¿de acuerdo? Si yo convierto un decimal a fraccionario, esto es 1 sobre 10. Entonces, ¿cómo me va a quedar aquí? Me va a quedar 2 sobre 1 sobre 1 sobre 10, y haciendo extremos y medios, 2 por 10 es 20 y 1 por 1 es 1. O agarra así, corra la coma y agrega un 0, 20 sobre 20. Multiplicando por 10 arriba y abajo también da, ¿no? Corriendo la coma. Gracias, Javier. Bueno, muy bien. Este es el primer ejemplo. Ahora hagamos un ejercicio. Tome nota, tranquilo, no se estrese. ¿Cuánto le digo? Ahora vamos a trabajar ¿Cuánto le digo? otro ejercicio. Por favor, presta atención. En este ejercicio, que es lo mismo ley de Hooke y es con el mismo resorte, pues el problema me dice ¿cuánto será el alargamiento, la elongación, si la constante, por favor, presta atención acá, si la constante de elasticidad del resorte es la misma, es decir, 20 newtons sobre metro, y la masa, bueno, más bien el peso nuevo es de 3,6 newtons. Entonces la situación es la misma, es solo que ahora esta ecuación de acá, fuerza elástica igual al peso, cambia. Entonces K por X es igual a 3,6 newtons, de donde ahora, como me preguntan ahora X, entonces X será igual a 3,6 newtons sobre 20 newtons sobre metro. Este está dividiendo, este 0 está dividiendo, entonces me corre la coma un espacio más. Esto me da 0,36 dividido 2, es decir, 0,18 newtons. Y como hay que, perdón, newtons no, metros. Se anulan los 2 newtons y da metros, 0,18 metros. Como hay que darlo en centímetros, se multiplica por 100, simplemente 18 centímetros. Muy bien. Creo que hasta ahí es bien sencillo. Ahora vamos a analizar otra situación. Aquí ya tenemos ley de Hooke. Ya hicimos un ejemplo y un ejercicio. ¿Quieren otro ejercicio de este? Sí. Bueno, entonces ahora el tercero. Escriba allá, tercero. Y dice así. Si el resorte se alarga 7 centímetros y la constante sigue siendo igual, es decir, es el mismo resorte, ¿qué peso fue el que colgué? ¿Cómo? 7 centímetros. Si se alarga 7 centímetros y la constante de elasticidad del resorte es la misma que en los otros dos, ¿qué peso fue el que colgué? Muy bien, vamos a resolver este punto número 3, este ejercicio número 3 con la misma ecuación. Por el diagrama del cuerpo libre sabemos que la fuerza elástica es igual al peso. Y por la ecuación de la ley de Hooke yo sé que la fuerza elástica es K por X. Constante de elasticidad por la elongación es igual al peso. Ahora, en este caso me están preguntando el peso. Entonces multiplico la constante de elongación, que son 20 newtons sobre metro, multiplicado por 0,07 metros, igual al peso. Se anulan metros con metros y 20 por 0,07. Este 0 corre la coma un espacio. Entonces me va a quedar 0,7 por 2. Y 0,7 es 1,4 newtons igual al peso.
Y eso es todo, ¿de acuerdo? Ahora sí quiero que cambiemos de ejercicio. Quiero que cambiemos de ejercicio, pero espérenme, verifico que sí se vea la respuesta. No, pero no, al revés. O sea, Entonces aquí vamos a colocar la respuesta acá. pero ¿qué? W es igual a 1,4 newton. Niños, por favor. Les quiero recordar que esto se está grabando y no quiero que hablen más, por favor. Muy bien, seguimos. El peso entonces es 1,4 newtons para esta situación. Ahora quiero que cambiemos de problemas. Imagínense una masa que está recibiendo 3 fuerzas sobre ella. Pues vamos por el ejercicio número 4. Tengo una masa sobre la cual inciden 3 fuerzas. La primera es una fuerza T. La segunda es una fuerza hacia abajo de 6 newtons. Y la tercera es una fuerza hacia la izquierda de 8 newtons. La pregunta es, ¿cuánto vale la fuerza T? ¿Y cuánto vale el ángulo? Pues si usted traza el plano cartesiano acá, fíjese que se forma un ángulo con la horizontal. Este ángulo lo llamaremos θ. Y tengo la fuerza T. Me preguntan, ¿cuánto vale la fuerza T y cuánto vale el ángulo? Muy bien. Presta atención, por favor. En este caso, no me están dando sino estas 2 fuerzas de acá y no me dan nada más. Siempre que usted tenga un diagrama de cuerpo libre, lo primero que se hace es descomponer la fuerza. Entonces voy a trabajar esta de acá, la vertical. Tengo esta componente de T, que se llamará ¿qué? TX, muy bien, estamos en el eje X, por lo tanto se llama TX. Y entonces esta será TY, porque estamos en el eje Y. Listo, muy bien. Ahora hagamos sumatoria de fuerzas. Entonces vamos a hacer primero la sumatoria de fuerzas en el eje X. ¿Qué fuerzas actúan en X? En X. La fuerza de 8. La fuerza de 8 newtons hacia el lado negativo de X, ¿verdad? Asumimos que sea negativa, por ejemplo, menos 8 newtons. Y hacia el lado positivo, es TX. TX, y es positiva, entonces más tensión en X, ¿igual a qué? A 0, porque no hay movimiento, es un sistema en equilibrio. Ahora hagamos la sumatoria de fuerzas en Y. ¿Qué fuerzas actúan en Y? Eso y TY. Bueno, no sabemos si es el peso, pero es hacia abajo, 6 newtons y será negativa, menos 6 newtons. ¿Y qué más? ¿Y TY qué signo? Más TY, dijo Roger, muy bien, más TY, y es igual a qué? A 0. El sistema está en equilibrio, por lo tanto no se mueve, por favor. Muy bien. Ahora hagamos otro análisis más. Despejemos de aquí TX. TX es igual a qué? A 8 newtons positivo. Y de aquí despejemos TY. ¿A qué es igual?
chévere, ¿sabes? Porque es lo mismo que Bien, escuchen por favor. Ahora vamos a resolver un sistema que tiene una inclinación. Este último es un bloque donde no hay una inclinación, donde simplemente está horizontal. Pero ahora vamos a colocar ese bloque sobre un plano inclinado y vamos a resolver el ejercicio. Veamos cómo sería. Todavía estamos hablando de la primera ley de Newton y estas son las situaciones más relevantes que podemos presentar. Habrá otras más complicadas que ya veremos más adelante, pero por ahora, para empezar, esto está bien. Entonces vamos a resolver el ejercicio número 4. El ejercicio número 4 dice: sobre un plano inclinado que forma un ángulo de 45 grados. sería el 5. ¿El 5? 5. Sobre un plano inclinado que forma un ángulo de 45 grados, con la horizontal, resbala un bloque de peso W con velocidad constante. Ahora resulta que el bloque ya no está quieto, sino que el bloque se desliza sobre el plano inclinado, pero con velocidad constante. ¿Qué ocurre con la aceleración? Es cero. Y sigue siendo primera ley de Newton. Entonces, bien, vamos a suponer que ese plano o ese bloque más bien que está allí en este momento es como una fotografía y está ahí quietecito, pero él se va moviendo con velocidad constante. Vamos a trazar el plano cartesiano sobre el bloque. Es obligatorio que el eje X sea paralelo a la superficie y el eje Y perpendicular a la superficie. Este es el eje X y este es el eje Y. Y vamos a graficar sobre ellas todas las fuerzas que actúan. La primera fuerza sería la fuerza normal, por ejemplo, vertical hacia arriba, normal. El peso vertical hacia abajo, W. Tenemos una fuerza de fricción hacia arriba del plano. Porque si la masa se mueve hacia abajo, la fricción va en dirección contraria. Ahí está. Muy bien. Adicional me dice que el peso... no me da el peso. 45 grados y ya, no me da nada. Muy bien. Lo primero, la gráfica. Lo segundo, vamos a encontrar cuánto vale el coeficiente de fricción dinámico. La pregunta es: ¿cuánto vale el coeficiente de fricción cinético o dinámico? Y no me da nada más. ¿Listo? Muy bien, le voy a pedir el favor, no escriba ni haga nada, presten atención y ahorita le doy tiempo para que presten atención. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es descomponer el peso para hallar la componente tanto en X como en Y. Entonces yo trazo aquí una perpendicular al eje y desde el origen hacia acá está ¿qué? ¿Cómo se llama esa fuerza? Esa componente. WY, correcto. Y entonces ahora trazo esta, ¿y cómo se llamará esta componente? WX, muy bien. Y tenemos que hacer la sumatoria de fuerzas en los dos ejes. Vamos a empezar por la sumatoria de fuerzas, por la sumatoria de fuerzas en el eje X. ¿Qué fuerzas actúan en X? La fuerza de fricción. Muy bien, la fuerza de fricción que se opone al movimiento, por lo tanto es negativa. Fíjese que la masa va hacia abajo y la fricción va para arriba, entonces será menos fricción. ¿Cuál otra? Y el peso en X, que es positivo, va en la misma dirección del movimiento. ¿Igual a cuánto? En teoría debería ser a masa por aceleración, pero ya dijimos que la aceleración es cero porque la velocidad es constante, entonces cero. Y ahora hagamos la sumatoria de fuerzas en Y.
¿qué fuerzas actúan en Y? La normal y el peso. La normal hacia arriba, o sea, es positiva, y el peso en Y va hacia abajo, por lo tanto es negativo, menos el peso en Y. ¿Igual a qué? Cero. A 0. Muy bien. Profe, una pregunta. Si me están pidiendo mu cinético y yo tengo esto, ¿dónde está mu? Mu está dentro de la fricción. La fricción es una fuerza cuya ecuación, veamos a leer, es igual a mu por la normal. Siempre es así. Ahora, si es una fricción estática, el mu será estático, es decir, si la masa no se mueve. Pero si la masa se está moviendo, será una fricción cinética y por lo tanto el mu será cinético también. Entonces ahora aquí reemplazamos esto en nuestra ecuación. Entonces, menos mu cinético por la normal más el peso x es igual a 0. Como necesito mu cinético, vamos a despejar este mu de acá. Hay dos términos. Este de acá no contiene a lo que quiero despejar, o sea, el mu cinético. Entonces pasa al otro lado. Entonces me va a quedar menos mu cinético multiplicado por la normal es igual a menos el peso en x. Entonces, y ahora mu cinético, que es lo que voy a despejar, mu cinético será igual a ¿qué? A menos el peso en x, y esta normal negativa que está multiplicando pasa al otro lado a dividir sobre menos la normal. Se cancelan los negativos y me queda solamente la normal abajo, positiva. Ahora bien, la normal no la conozco, no me la dieron, pero de esta ecuación la puedo despejar. Entonces lo que digo aquí es que la normal va a ser igual a WY. Este WY que está negativo pasa al otro lado, queda positivo, y reemplazo este valor aquí. Entonces ahora obtengo que mu cinético va a ser igual a el peso en x sobre el peso en y. Pero, profe, yo no tengo peso en x ni en y, yo solamente tengo peso. ¿Y el ángulo? Oye, ¿y el ángulo? Porque este ángulo es de aquí. ¿Y cómo hago por acá? Ayer veíamos una ley en trigonometría que dice lo siguiente. Por favor, presten atención a eso. Si yo tengo un ángulo que se forma por dos líneas, este es el ángulo, y trazo una perpendicular a la primera y trazo una perpendicular a la segunda, el punto donde las dos se cortan se repite el ángulo por obligación. ¿Fui claro? Tengo dos líneas que me forman un ángulo, dos lados que me forman un ángulo. Vamos bien hasta ahí, ¿verdad? Si yo trazo una perpendicular a la primera línea y trazo otra perpendicular a la segunda línea, donde se cortan las dos perpendiculares se repite el ángulo original. Entonces eso ocurre exactamente aquí. Fíjese que este ángulo allá en el plano inclinado es de 45 grados. Esta de acá es el peso, aquí en el diagrama, que es la perpendicular a esta línea de acá. Y esta de acá es el eje Y, que es la perpendicular a la de aquí. Entonces en este ángulo es donde se repite, por lo tanto se repite acá. Aquí está otra vez mi ángulo de 45 grados. Muy bien, si eso es verdad, entonces voy a hacer acá este mismo aquí. Entonces tengo el peso así y tengo el eje Y así, o sea la componente en Y así. Este es W, este es WY y este será WX. W no. La que voy a hallar es WX y WY. Con este ángulo de 45 grados. ¿Qué función trigonométrica me relaciona W, que se supone que es la que conozco, con WY, por ejemplo? El seno es cateto opuesto sobre hipotenusa.
pero WY ahí es el adyacente, coseno. Entonces, coseno de 45 grados será igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Como necesito WY, esta W pasa a multiplicar. Por lo tanto, WY será igual a W por coseno de 45 grados. Y ahora necesito WX. WX es el opuesto. ¿Qué función me relaciona el opuesto con la hipotenusa? El seno. Entonces, seno de 45 grados es igual a WX sobre W. Como necesito WX, entonces WX será igual, pasa a multiplicar W por el seno de 45 grados. Y sustituyo estos dos valores en mi ecuación de mu simétrico. Quiero que note algo importante. Nunca reemplacé valores hasta cuando no tuve despejado mu, o sea, lo que quería hallar. Y ese es un consejo que le doy. Desarrolle todas las ecuaciones y despeje sin reemplazar nada hasta el final, porque si no se va a confundir. Entonces aquí tenemos que finalmente mu cinético